el ministro realizó un recuento sobre el cálculo de la UPC durante los últimos años y reconoció el colapso en la operación. No obstante, después de su intervención, abandonó el recinto. No recibo esto, ministro. ¿Usted ya ve las filas de la nueva EPS? Ministro. Durante la mesa técnica, el ministro aseguró que... Y es que, amigos, a este ministro de salud que tenemos nosotros actualmente no le importa el sistema realmente. Están promulgando una reforma a la salud que en vez de mejorar el sistema, lo afecta. ¿Por qué no le respondió el ministro de Salud cuando les estaban preguntando que la gente se estaba muriendo en las clínicas y en los hospitales? ¿Por qué no respondió a la pregunta del periodista cuando le preguntó por qué no había medicamentos en los principales dispensarios a nivel nacional? Era una pregunta que debía responder porque es su responsabilidad atender ese gremio, atender todo el sistema. Pero el presidente Petro y el ministro Jaramillo lo que están haciendo es llevar el sistema al colapso. Porque es cierto que Colombia ha tenido problemas y que tiene problemas en el sistema de salud y que necesita una reforma y que necesita reestructuraciones y que además requiere de unas mejoras estructurales. Eso todos lo sabemos, todos los colombianos sabemos eso. Pero cambiar el sistema de raíz puede ocasionar una crisis de enormes proporciones. Y apenas estamos, en este momento, nosotros estamos viendo solamente los principales rezagos, es decir, la punta del iceberg de lo que podría ocasionar realmente una reforma que elimine por completo todo lo que hoy está beneficiando a miles y miles de colombianos en todo el país. Entonces, ¿qué decimos? El presidente Petro y el ministro Jaramillo son dos dementes que están llevando la salud, la están llevando al carajo, es decir, no están mejorando el sistema, en vez de mejorarlo, lo están empeorando. Para el gobierno, los recursos que reciben las EPS son suficientes y por eso la UPC se fijó en el 5,36%. Hoy el sistema está colapsado, ¿cierto? Cuando ya no comienzan a ver el negocio, entonces comienzan a irse. No podíamos con esos datos poder hacer nada más que aumentar el 5,36 que era la inflación de noviembre, posteriormente quedando en 5,2. Y al mismo tiempo le recomendamos eso y por unanimidad la Junta y la Comisión optó por esa situación. El jefe de la cartera... Miren, amigos, este señor que está ahí, el actual ministro de Salud de Colombia, es el peor ministro que hemos tenido en varias décadas en esa cartera. Y nos hemos podido dar cuenta de la crisis de enormes proporciones que está presentando el sistema. Pero es que no es solamente él, es quien lo lidera, que es Petro. Entonces, tanto Petro y Jaramillo están llevando la salud al colapso. Son dos dementes, son dos esquizofrénicos, dos lunáticos que no les importa a la gente, que no les importa cómo estén los ancianos, las personas menos favorecidas, por las cuales ellos mismos dicen promulgar y dicen defender. Pero él mismo lo reconoce, el sistema está en crisis. ¿Y cuál es la solución que plantean? Si no permiten
los supuestos negociadores y los supuestos acaparadores, esta reforma entonces va a empeorar. Pero es una crisis provocada para que estas empresas y para que el gremio y todos los médicos de Colombia y todo el sistema en general pueda apoyar esta reforma. Pero ¿por qué no la apoyan? Y es que no es que no las apoyen los negociados, no es que no la apoyen las EPS, no es que no la apoyen las instituciones prestadoras de servicios de salud, es que no le sirve al país. Se refirió a las órdenes de la Corte Constitucional por las que fue instalada esta mesa de trabajo y cuestionó la postura del alto tribunal. Preferimos no enfrentar más a la Corte. Vamos a buscar otros mecanismos y ya los estamos encontrando. Preferimos no enfrentar más a la Corte. ¿Por qué dice eso Jaramillo? Pues porque la Corte ya denunció al ministro por este perjuicio, y no solamente por eso, sino que ya había tenido una citación, ya lo habían citado a indagatoria por el tema de la UPC y por otros tantos temas de los cuales él es el principal responsable. Por eso dice, preferimos no enfrentar más a la Corte, vamos a buscar otras vías. Pero eso es como usted decir, voy a seguir delinquiendo, pero no voy a enfrentar a la policía, no voy a enfrentar a la ley, no voy a enfrentar a la justicia, pero voy a seguir delinquiendo por otros medios, por otras vías. Es lo mismo. Preferimos no enfrentar más a la Corte. Estamos buscando otras vías, otros caminos. Claro, porque es que para el presidente Petro y para el ministro Jaramillo, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Porque es que para el presidente Petro y para el ministro Jaramillo, el fin justifica los medios. No importa cuál sea el medio para llegar al fin. Pero el fin justifica los medios. Eso es lo que quiere decir. No. No vamos a enfrentar a la Corte. La Corte nos quiere poner este tate quieto, pero ¿por qué quiere poner ese tate quieto la Corte? ¿Y por qué ellos no quieren enfrentarla? Si es que esta reforma es tan buena, si es que esta reforma es tan beneficiosa para todos los colombianos, entonces ¿por qué no enfrentar a la Corte? Si la Corte hace parte de la institucionalidad de Colombia. Ahora, si quieren sacar estas normas y estos decretos, o sea, si ya no quieren presentar la reforma porque la reforma no se las aprueban en el Congreso, y si el gremio y el sistema no está de acuerdo con impulsar esta reforma y con apoyarla, entonces la sacamos vía decreto o vía ley de la República, para que el presidente, directamente el presidente puede sacar ese decreto, él puede emitir ese decreto, pero que la Corte no se meta. Pero es que la Corte Constitucional se va a seguir metiendo, Jaramillo. Como quiera que sea, allí va a estar la Corte.